Ricardo Martínez es considerado como uno de los grandes artistas de la plástica latinoamericana, y es que con su estilo contribuyó a reformular lo que se pensaba acerca de la pintura mexicana del siglo XX. Yo soy Alexia y hoy en De Todo nos encontramos en una galería de arte en Polanco para conocer un poco más de la obra de este gran artista. ¿Me acompañan? Y para conocer a este fantástico artista mexicano nos acompaña una vez más aquí en De Todo nuestra querida Andrea Zapata. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos quién es Ricardo Martínez, por qué es que su obra ha sido tan importante para la plástica latinoamericana y muchas personas desconocen por completo su nombre. Claro, mira, Ricardo Martínez ya este año cumplen 100 años de su nacimiento, entonces este va a ser un año en el que vamos a escuchar mucho sobre su obra. Es impactante porque lo que hacía Ricardo Martínez es buscar un poco, él descubrió que quitando ciertos elementos específicos de la figuración, tienes una esencia muchísimo más clara, muchísimo más profunda, ¿no? Entonces podemos ver en estas piezas cómo puedes quitar ciertos elementos de la figura humana que perfectamente incluso nos recuerda un poco a nuestros antecedentes olmecas, ¿no? Este tema de la luz, de la atmósfera, vamos a encontrar cómo los lienzos grandes, la imagen, hace que Ricardo Martínez sea un ícono de la plástica totalmente. Yo te puedo decir que la clave de Ricardo Martínez es la luz interior que tiene en sus piezas, ¿no? Nos recuerda un poco a Klee, a Matisse, ¿no? Y este tema de, por ejemplo, vemos en esta imagen un niño acostado acá que cuesta trabajo verlo, te tienes que adentrar en la pieza para decir qué está ahí escondido, qué hay por ahí. Es una parte de lo que decía Martínez, ¿no? Mi trabajo, ustedes lo terminan. ¿Qué es lo que ustedes están descubriendo dentro de mi figuración? ¿Qué es lo que están viendo? El ciclo del arte lo termina el espectador. Ricardo Martínez era un fiel creyente de esto. Dentro de la historia de Ricardo Martínez como un artista plástico, hay datos interesantes que a mí me parece importante resaltar ahorita que estamos conociendo un poco de su obra, como por ejemplo el hecho de que él es un pintor autodidacta. Claro, él estudió primero Derecho y dijo, no, esto no es lo mío. Y entonces estuvo un ratito en la Academia de San Carlos y dijo, no, esto no es como yo estoy aprendiendo. Y como dice, se volvió autodidacta, leía libros, veía cómo iba perfeccionando. Se conocía mucho cómo preparaba las telas, era buenísimo preparando telas, por ejemplo, pero ¿cómo puede ser autodidacta y llegar a este manejo de la luz, de los colores, de las sombras? La luz interna es una cosa que es muy difícil de lograr como artista. Y mira, en cualquier pieza que tú veas de Martínez la encuentres. Podemos ver, por ejemplo, acá cómo existe una luz completamente clara que sale. Fíjate cómo hay una paleta que va cambiando de color al oscuro y que puedes ver cómo la luz emana de diferentes espacios para crear la atmósfera que podemos ver en la pieza. Esta pieza se llama Maternidad. Y es tan sutil, incluso la figura, como nos comentaste hace un ratito, ¿no? Nos cuesta un poco de trabajo porque no es a primera vista que podemos ver la imagen materna acogiendo al niño. Tienes que estar un momento con la pieza. Si tú te quedas viendo mucho tiempo la pieza, vas a ver cómo empiezas a ver verdes, ocres, de repente que no veías que estaban siendo usados. A Ricardo le habían dicho que no usara el verde en su pintura y bueno, por supuesto que lo vemos todo el tiempo. ¿Por qué le habían dicho que no usara el verde? Porque es un color mucho más difícil de usar, ¿no? Y encontrar la luz con el verde es muy complicado. Y ya vamos a ver más adelante qué bien lo logró. Vamos a continuar conociendo algunas piezas más de este maestro. Perfecto. Y bueno, hablando del verde, justamente aquí tenemos una de las piezas en donde esto que nos comenta Andrea se ve perfectamente explicado, ¿no? La pieza habla por sí misma. Exacto, ¿no? Les mencionaba el verde y fíjense cómo vemos esta evolución del color de los oscuros a los claros. En esta parte de acá vemos muy clara la luz que está pidiendo, ya sea una ofrenda, ya sea lo que estén pidiendo un perdón, ya sea lo que ustedes quieran que sea, pero lo que vemos claro es el manejo de la luz, el color, la atmósfera. La monumentalidad que existía en las piezas de Martínez es excepcional, ¿no? Vemos estos personajes gigantescos que te dan una sensación de magnitud, de gigante,
y lo vemos clarísimo en cada uno de sus personajes sin importar el tamaño, ¿no? Más adelante vamos a ver los bocetos, cómo se ve clarísima la monumentalidad en piezas chiquititas. Algo que me llama la atención en esto que comentas, Andy, es que las piezas me parecen muy pulcras. O sea, el trazo me parece como preciso y es también el necesario, ¿no? Las líneas que delimitan la figura son las precisas. Coincido contigo totalmente, ¿no? Se ve clarísimo el personaje delineado, pero fíjate qué elegante manera, ¿no? ¿Cómo puedes hacer con una línea, con un trazo, ya es a las 2 piernas la figura? O sea, no hay una cantidad de trazos tan grande y puedes ver perfectamente cómo está sentado, agachado, la caída del seno, la posición en ofrenda, a mí me lo parece, pero ya ustedes nos dirán qué es lo que ustedes ven. ¿Y cómo se llama esta pieza? Esta pieza no tiene título, lo cual está todavía más padre porque nos abre la interpretación. Y entonces la realidad es que es una paleta como artista, es algo muy difícil de alcanzar, porque el hacerlo de esta manera tan elegante, tan sutil, no es algo fácil, porque pasar de un color a otro, evolucionar con esa sutileza, es uno de los éxitos que hacía Martínez y lo podemos ver clarísimo. Esta es una de mis piezas consentidas de la exposición porque tiene todo lo que era él. En esta exposición vamos a encontrar diferentes piezas de momentos distintos en la vida de este artista y creo que de alguna manera sí podríamos tratar de identificar cuáles pertenecen a su primer periodo y cuáles son ya de un pintor más experimentado. Aunque mantiene la esencia, hay algo que nos dice que es distinto, como por ejemplo esta es de un periodo ya más adelante que las 2 primeras que vimos. Exacto, esta pieza es del 84 y en esta lo que podemos ver es muy clara la figura de la mujer en una pieza horizontal, ¿no? Que es un formato diferente a lo que hemos visto y diferente a lo que él tradicionalmente trabajaba. A él le gustaban hacer o lienzos muy grandes, que incluso él decía, los lienzos grandes son mucho más difíciles de meter a los museos, que es verdad, porque pues, requieren un espacio mayor, pero él jugaba con los formatos de una manera atrevida, no le tenía miedo y la verdad es que eso es digno de admirar, porque podía jugar con los colores difíciles que podrías pensar como un naranja, ¿no? O los verdes que comentábamos. Él salía de la zona de confort y nos daba estas figuras monumentales, luminosas. Y pensando en esto que comentabas acerca del color, creo que en algunas pinturas que vamos a ver está muy definido eso. Y yo encuentro en la exposición que los marcos comprenden a la obra, son como parte de las mismas obras. ¿Cómo organizaron la curaduría de esta exposición? Mira, la curaduría, todas las piezas son de diferentes coleccionistas que creímos que era importante tener en la colección. Algunas piezas se venden, algunas no. Todo esto en función de que la exposición fuera un éxito. Lo que sí buscamos hacer es que los marcos coincidieran para tener un hilo conductor, ¿no? En todo el tema visual, que no nos distrajera, que lo que fuera que no fuera realmente las piezas de Martínez, ¿no? Entonces, incluso podemos ver acá cómo hay una continuación del color de la profundidad de la pieza dentro del marco en función de que el ojo tenga un foco total hacia la pieza. ¿Y cómo seleccionaron el tipo de marco? Un mal marco puede ensuciar una pieza o puede cerrarla. Si el marco solo fuera del perímetro que vemos de esta pieza, haría la pieza muchísimo más chiquita. Y piezas de Ricardo Martínez, en mi opinión, necesitan un aire visual para que podamos apreciar esta monumentalidad. Ahora tenemos con nosotros unos bocetos que nos dejan ver un poco la intimidad del artista. Exactamente, lo dijiste, o sea, entender el proceso creativo previo al resultado final es algo interesantísimo, es algo muy personal. Entender cómo fue jugando Martínez con las posiciones de las manos, cómo llegó a esta posición, ¿no? Aquí podemos ver incluso números, cómo están las coordenadas, cómo está cada uno de sus pensamientos en función de llegar al objetivo final, ¿no? Lo he dicho varias veces, el tema de la monumentalidad, pero es que es algo que es muy importante y significativo en la obra de Martínez, y en los bocetos podemos ver, por ejemplo, acá las medidas, cómo llega acá, ¿no? Cómo va a medir, cuánto va a medir, entonces en qué punto focal tiene que salir qué. Aunque de repente vemos una pieza y no vemos qué es todo lo que hay detrás, ¿no? Y otra cosa que nos permiten los bocetos de Martínez es el entender
todo lo que había detrás, cómo va evolucionando una pieza aquí con las caritas, viendo a este personaje, luego ya le está poniendo acá las dimensiones, luego acá podemos ver un poco más cómo va evolucionando, y claro que las piezas están firmadas porque son obras de arte por sí mismas. Incluso nos permite ver el trabajo de la geometría, que aunque en las piezas que vemos algunas son muy sueltas, son sutiles, elegantes, como ya lo mencionamos, aquí vemos el trabajo geométrico tan específico que hay detrás de estas creaciones para que las obras se vean así, como si fueran al vuelo. Totalmente de acuerdo, como que tú puedes entender que la caída, la sutileza, la atmósfera, pensarías que es algo completamente aleatorio y puedes ver que no es el caso, puedes ver que hay un pensamiento muy profundo detrás de cada una de las piezas que hemos visto. ¿Y por qué ustedes como galería deciden exhibir los bocetos? ¿Cuál es la importancia de conocer los bocetos de los artistas? Justo lo que platicamos, ¿no? Entender el proceso creativo del artista. Nosotros tratamos de ser lo más coherentes que podamos en hacerle un homenaje a Ricardo Martínez, ¿no? Un artista que admiramos muchísimo. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que hacerlo completamente, ¿no? Con figuras muy grandes, con piezas más chicas, con diferentes épocas, con los bocetos. Intentar entender el pensamiento de Ricardo. La pieza que estamos viendo ahorita nos refiere a una manera de trabajar el color muy distinta a las otras que vimos anteriormente. En esta los colores son mucho más oscuros y el tratamiento de la luz, por lo tanto, es muy distinto. Claro, lo dices perfectamente, y aunque es completamente diferente, mantiene las características de Ricardo, ¿no? Puedes decir, esta pieza es opuesta a lo que hemos visto, ¿no? Las colores, estas eran mucho más claras, estas muchísimo más oscuras, pero podemos ver la silueta de este personaje de espaldas, de todas maneras perfectamente delimitada. Podemos ver la luz que emana desde el fondo, podemos ver las sombras que existen en esta parte. Y aquí volvemos a ver lo que te comentaba hace un rato del marco. El marco a mí me parece que pertenece a la pieza y ahora sabemos que esto es decisión de la galería, ¿no? Como parte de la curaduría para atrapar nuestra atención. Pero entonces ustedes intervienen los marcos de todas las piezas que llegan a la galería. Claro, todos los marcos tratamos de que se hablen con la pieza. Todos los marcos tienen que tener un cierto diálogo con lo que está queriendo decir el artista. A veces le atinamos, a veces no, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo. Lo que sí es cierto es que muchas veces, aunque el marco se pueda ver muy bien acá, ya que está en casa de los coleccionistas o en casa de aquel amante de las piezas, puede no ir perfectamente con la pieza, y entonces es momento de reanalizarlo. Pero en una galería de arte es muy importante tener un espacio clave que nos lleve totalmente a la pieza, ¿no? Este tamaño de marco, este color, cómo nos va llevando y nos va adentrando a la figura de Martínez, es lo que intentamos hacer. ¿Y para ti qué representa esta pieza, Andrea? Esto también es una parte muy importante para Ricardo Martínez, quien además solía no ponerle nombre a casi ninguna pieza. Exacto, no lo podemos ver, muy pocas piezas de la exposición tienen nombre, este también es un sin título. Mira, a mí esta pieza me emana muchísimas cosas, ¿no? Yo veo que la espalda de repente puede ser un símbolo negativo, la gente dice que no, tener un personaje de espaldas es como un rechazo, y para mí es un abrazar, ¿no? Un abrazo cálido que siento que incluso en mi cabeza hay un personaje detrás que este personaje está abrazando. Andrea, ¿y quiénes fueron las principales influencias para Ricardo Martínez? A lo mejor podemos encontrar cierta similitud entre sus obras y algunas otras esculturas de otros artistas. En el tratamiento del color también tiene parecido con algunos. Claro, mira, él hablaba mucho de Klee y de Matisse como sus grandes influencias, y lo podemos ver claramente cuando comparamos un poco las figuras, las siluetas, estos movimientos, estos personajes, lo podemos entender muy bien, y también las tradiciones mexicanas que llevaban a esto, ¿no? Acá platicábamos cómo podemos ver incluso esta figura que podría ser una mujer con un manto, ¿no? Una tradición completamente mexicana. Veíamos el tema de quitarle los elementos principales de la figuración humana, lo podemos ver también en esta pieza. Como que esta pieza tiene todas las características que hemos hablado en la exposición. La luz que emana de lo verde, la atmósfera que genera, repito, las tradiciones mexicanas, el recuerdo que tenemos con los olmecas incluso. Entonces, esta figuración con Matisse, como que podemos ver todo en uno aquí, ¿no? Es un ejemplo perfecto de las características de Ricardo Martínez.
Ahora sí estamos enfrente de una pieza de gran formato, además una pieza muy bella, en donde podemos ver, yo diría, a Ricardo Martínez en su máxima expresión. ¿De qué pieza se trata? Esta pieza se llama Mujer y Niño y coincido completamente. Fíjense cómo tenemos una pieza que podrías decir que es una pieza oscura, pero tiene toda la luz dentro. Fíjense cómo hay ciertos puntos de luz que van saliendo por toda la pieza, ¿no? Vemos toda la oscuridad y cómo la sutileza del personaje. Podemos nuevamente ver la figuración, ¿no? Cómo va eliminando ciertos rasgos físicos, este personaje muy grande, y sobre todo podemos ver cómo va bajando hacia la figura del niño, ¿no? No podemos ver lo blanco de las manos y podemos ver cómo esta figura del niño, como también, ¿no?, retoma estos cafés dentro de este rojo, los verdes que podemos ver en la parte del brazo, del seno, un poco de la cara. También son toques importantísimos para generar la atmósfera tan importante en las piezas de Martínez. Andrea, ¿y en qué corriente podríamos ubicar a Ricardo Martínez? Porque también esa es otra de las cuestiones, ¿no? Muchas veces cuando estudiamos historia de las artes plásticas o historia del arte, nos los encasillan, ¿no? A los pintores con su corriente y aquí van. Mira, hay diferentes corrientes, hay diferentes opiniones, como siempre lo va a haber. Puede ser nueva figuración, también hay textos que indican que fue de la ruptura. La ruptura mexicana es este movimiento que existe después de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Cuando pasa esta ruptura, es en un momento en el que los artistas dicen se acabaron los ismos, expresionismos, impresionismos, esto ya se acabó y cada quien tiene su propia propuesta. Entonces hay críticos e historiadores que ponen a Ricardo dentro de este movimiento. Personalmente yo lo veo más como una nueva figuración independiente a lo que están haciendo los miembros de la ruptura, pero realmente es un tema muy, muy abstracto, no lo podríamos hacer concreto en un movimiento justo por eso, ¿no? Es como que muy, muy ambigua la relación entre ruptura y nueva figuración. Yo pienso que es nueva figuración. Es cierto que para estudiar la historia del arte mexicano es importante tal vez tener ciertos elementos que nos hagan relacionar a los artistas con ciertos movimientos, y en el caso de Martínez hay una cierta ambigüedad en qué periodo, a qué movimiento pertenece. Esta es otra de las piezas de gran formato, de muy gran formato de Ricardo Martínez, y es otra de las que sí tiene nombre, se llama La Pareja. Y bueno, ustedes ya pueden ver por qué. Exactamente, ¿no? Acá podemos ver un tema que le encantaba a Ricardo, que eran las piezas muy grandes, ¿no? Las telas grandes, en donde podías expresar con muchísimo más potencia esta monumentalidad de la que hablábamos. Acá vemos una pareja, vemos a una mujer embarazada, vemos la luz que emana de toda esta parte del embarazo de la mujer, y podemos ver cómo hay una cierta separación entre las dos personas o no. Puede ser que estén relajados, dormidos y que cada quien por su lado. Lo que platicamos, ¿no? La interpretación va al espectador, pero lo que sí podemos ver es la atmósfera y la luz que tiene esta pieza. Y de hecho, si nos ponemos minuciosos, nos acercamos y vemos a detalle la pieza, hasta podemos sentir los trazos geométricos que ya habíamos visto en los bocetos. Exactamente, ¿no? Si nos acercamos a esta parte de la pieza, podemos ver ciertos trazos que podemos ver que salen de los bocetos. Andrea, también escuché por ahí que Ricardo era muy bueno para preparar los lienzos, que era además una de sus especialidades. Claro, ¿no? Es más, dicen que Tamayo le hablaba y le decía, oye, Ricardo, prepárame mis telas, y Ricardo decía, yo preparo las mías. Pero bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Pero sí, tiene un manejo de las telas importantísimo. Y sabes que eso es muy importante para los artistas, porque una buena tela hace que la permanencia del óleo funcione, ¿no? Que permanezca. Y eso lo podemos ver. Podemos ver que a pesar de los años las piezas no se van craquelando, que están muy, muy bien conservadas. Y eso tiene mucho que ver con la calidad artística de Ricardo. ¿Cuál es tu pieza favorita de toda esta exposición? Híjole, tengo varias. Me di cuenta que constantemente quería decir, esta es mi pieza consentida y esta es mi pieza consentida. La verdad es que te puedo decir que esta es la pieza que más me impacta, ¿no? Esta pieza me fascina por lo grande que es, que te da una oportunidad total de apreciar la obra de Martínez. Creo que entre esta o las verdes que platicábamos o la roja de la maternidad también, creo que cada una tiene una esencia, y aunque podemos ver a un mismo personaje constantemente interpretado de diferentes maneras, son piezas completamente diferentes. Tú puedes tener una colección completa de Ricardo Martínez que, aunque maneja un mismo tema, son piezas que cada una tiene su propia personalidad, y creo que ahí está la magia de Ricardo.
¿Quién es el artista que tenemos como invitado en este anexo a la exposición? Alberto Gironella. Alberto Gironella es un gran artista de la ruptura mexicana. Acá, hablando de la ruptura mexicana, como este movimiento que después de la Escuela Mexicana de Pintura, estos artistas se quieren alejar un poco de este movimiento nacionalista, ¿no? Y tener su propio diálogo. Gironella lo que hacía es tener mucha influencia con el arte objeto. En todas sus piezas podemos ver el arte objeto. Gironella era de madre mexicana, pero padre catalán, y eso le da una influencia española importantísima, ¿no? Atrás de mí podemos ver a La Carmen, que esta es una ópera y esta pieza entera está destinada a ella. La verdad es que la forma de integrar el arte objeto es interesantísimo, y también la estética que genera la pieza, el surrealismo que también tiene, la propia expresión del artista y elementos que vemos constantemente en sus piezas, ¿no? Mencionábamos las corcholatas, acá tiene el encaje porque es una pieza muy española, pero generalmente vemos latas, corcholatas. De este lado podemos ver una pieza de Luis Buñuel, y lo que está interesantísimo en esta pieza es cómo se vuelve surrealista, ¿no? Como Buñuel era surrealista, él se une al movimiento, además eran grandes amigos, y elementos esenciales que vemos en la obra de Gironella es siempre este collage, ¿no? Las latas, las corcholatas, las etiquetas, y podemos ver por este último lado una pieza a Octavio Paz, también un gran amigo del artista, y es una especie de oda a Paz. Y el arte objeto en general y los collages, de alguna manera también son una faceta juguetona de los artistas, ¿no? Le quitan un poco la seriedad o la rigidez que podríamos pensar que tiene el arte plástico para invitarnos al juego. Es una parte súper lúdica en el arte plástico. Claro, y la verdad es que es un principio del arte contemporáneo también, ¿no? Ver de qué manera podemos jugar con ciertos objetos de la cotidianidad de la vida y poderlos integrar en una manera estética dentro del arte. Muchísimas gracias, Andrea. Siempre es un placer platicar de arte contigo y conocer nuevos artistas y su obra. No, hombre, gracias a ustedes por venir. Son bienvenidos siempre. Gracias. Ricardo Martínez logró plasmar atmósferas mágicas en sus obras a través del manejo del color y de la luz que parece que emanan sus piezas. ¿Qué tal? ¿Les gustó este capítulo? Cuéntenmelo, ya lo saben, en nuestras redes sociales, y visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal de YouTube, porque ahí están todos los capítulos y los pueden ver a la hora que ustedes quieran. Yo soy Alexia y recuerden que lo más interesante está aquí en De Todo.